Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Me atrevo a decirles, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? ¿O cómo les ha ido? O no sé si todavía trabajan el día de mañana sábado, pero aquí estamos día viernes 19 de febrero del 21. Le damos gracias a Dios por este día que nos da la oportunidad nuevamente de venir y de compartir la palabra. Tenemos como siempre, no sé si habrá algún programa que yo pueda decir que no hay un reto, no lo sé, pero hoy tenemos un reto muy especial. Hay una parte muy esencial que nosotros debemos de entender para lo que Dios desea hacer ahorita y lo que va a hacer en un futuro próximo. Y no estoy hablando de un futuro hace muchos años. Así que hay una parte que tenemos nosotros que ver y es el tema que vamos a desarrollar. Pero queremos darle la bienvenida, así que Dios les bendiga. Agradecemos el que siempre están ahí conectados, preparándose para estar juntamente con nosotros. Así que son parte nuestra, cosa que nosotros agradecemos. Y bueno, hoy venimos con ganas de empezar. El tema que tenemos nosotros hoy es generación perversa. Es un tema que suena así un poco como pesado. Tal vez usted dice, bueno, yo me siento desanimado, no sé, y con ese tema como que no me anima. Bueno, yo le aseguro que es todo lo contrario. Cuando el tema lo desarrollemos, es lo contrario quizás de lo que usted está pensando. Hay un gran reto de parte de Dios para que nosotros no seamos una generación perversa, y queremos explicar con la palabra de Dios qué es lo que es una generación perversa de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es una generación perversa? Le aseguro, si usted ya está pensando, no es lo que usted piensa, no es lo que usted piensa. Así que queremos ver en la palabra del Señor, queremos aprender, y siempre en la palabra de Dios siempre aprendemos. Así que bueno, queremos orar antes de iniciar. Estamos contentos de estar acá y queremos orar. Venimos delante del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y hoy de una manera en especial, Señor. Yo te pido que nuestros corazones sean tocados. Juntamente con que nuestro corazón es tocado, seamos retados, Señor, a ser la generación que marcará la diferencia durante nuestra generación y las generaciones venideras. Así que yo creo, confieso y declaro que aquellas personas que recibimos tu palabra, Señor, recibimos ese reto, aceptamos ese compromiso, Señor, y fluimos de acuerdo a tu voluntad. Así que yo bendigo el corazón, el oído de cada persona que oye, que atesora, y bendigo los pies de aquellos que saldremos a correr y a poner por obra tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos entonces iniciar. La primera escritura que nos va a tomar hoy la atención se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo número 2, verso 40. Si usted recién se está conectando, el tema que tenemos nosotros es generación perversa. Queremos ver a la luz de la palabra lo que es una generación perversa. Hace un momento le decía que no es lo que usted piensa. Así que vamos a leer Hechos 2:40. Dice la escritura: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, hablando del apóstol Pedro, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que queremos estudiar lo que es una generación perversa. Vayamos analizando, vayamos profundizando lo mejor que podamos en esta ocasión. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de una generación entera.
Estamos hablando, vamos a ponerlo de esta manera, de cientos de miles de personas, de millones de personas que vienen y conforman lo que es una generación. Tantas personas involucradas en lo que es una generación. El apóstol Pedro, cuando llega y desciende el Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo número 2, la experiencia sobrenatural de hablar en lenguas, de exaltar el nombre de Dios, eso trajo la cantidad de personas. Note bien, yo no puedo leerle todo el capítulo 2 aquí. Usted lo va a tener que leer y estudiar si usted es un amante de la palabra, o apelo a su memoria. Pero cuando el Espíritu Santo llegó en la fecha de la fiesta de Pentecostés, habían judíos de todas partes del mundo. Note bien, la base que estamos poniendo es muy importante. ¿Qué es una perversa generación? La primera cosa que no es, si usted la pensó ya, la perversa generación es la que anda en pecado, es la que anda en adulterio, es la que anda en orgías, es la que anda en disensiones. No, a lo menos aquí en este momento no está incluido esa clase de personas. Cuando el Espíritu Santo llegó y Pedro empieza a predicar, habían judíos que habían venido de toda parte del mundo. No solo judíos, habían prosélitos, personas que no eran judías, pero a través, vamos a decir, de un juramento, vienen, aceptan lo que es el judaísmo y vienen a ser parte, vamos a decir, de lo que era la religión judía y del pueblo de Dios. Prosélitos de todas partes del mundo. Y de todas partes del mundo el mensaje viene y dice: huyan de esta perversa generación. Estamos hablando de gente que atendía a todas las actividades, o a la mayoría de todas las actividades. Estamos hablando de judíos. Estamos hablando de personas que tenían el conocimiento de la palabra, de personas que ofrendaban, personas que diezmaban, personas que asistían cada sábado ahí a la congregación donde ellos se congregaban, otros en el templo, gente que observaba la ley, gente que guardaba los mandamientos. Y aun guardando los mandamientos y haciendo todo eso, Jesús les dice: huyan de esa perversa generación. Si habían venido de varias partes del mundo a una fiesta, a una actividad, y tenían la costumbre, los judíos que estaban y no vivían en Israel, tenían la costumbre de venir a Israel durante ciertas fiestas que se hacían cada año. Y esas personas estaban involucradas en lo que era la perversa generación. Queremos darle una escritura más para que podamos entender un poquito mejor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, verso 41, hay una historia muy poderosa en esa escritura. Dice así: respondiendo Jesús, dijo: oh generación, note bien por favor, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Vamos a explicar de qué se trata este versículo. Había un padre que tenía un hijo que era atormentado por un espíritu malo. Este padre viene y le trae su hijo a los discípulos con el propósito y la esperanza que los discípulos le saquen el demonio, el mal espíritu. Y los discípulos empiezan a querer sacar el espíritu y no pueden. Y no pudieron. En eso llega Jesús y bueno, le toca a Jesús hacerlo. Pero antes de hacerlo les dio una reprendida al papá y a los discípulos. Note bien la luz que sale de este verso para concluir la explicación que no terminamos en Hechos capítulo número 2, verso 40. Leemos nuevamente despacio el versículo 41 de Lucas capítulo 9. Respondiendo Jesús dijo:
oh generación incrédula y perversa. Note lo que le dijo a renglón seguido. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Les dice algo más todavía. Y os he de soportar. Y luego le dice al padre, tráeme acá tu hijo, y saca el mal espíritu. Los discípulos se quedaron así como con un mal sabor en la boca. Así como preguntando, Jesús nos envió varias veces a predicar, tuvimos autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios, pero ahora no pudimos con este. ¿Qué pasó? Jesús les explica algo que no lo explicó en ese verso que leímos. Usted puede seguir leyendo ahí en capítulo 9 de Lucas, ahí está. Los discípulos le dicen, oye, ¿y por qué no lo pudimos echar fuera? Jesús les dijo, esta clase de demonio o de demonios solamente sale con ayuno y oración. Ahora, tendríamos que dar una explicación bastante extensa para explicar eso, pero no es el tema el día de nosotros. Solamente le dejo esta semilla. Jesús no había muerto. Todavía no había dado el poder y la autoridad a la iglesia. Cuando uno lee la Biblia tiene que tener mucho cuidado cómo la lee, qué parte leyó y lo que uno está creyendo que está entendiendo la Biblia diciendo. Pero vayamos a lo de hoy, nuestro trabajo, nuestra asignación de hoy. Lo primero que Jesús les dice a ellos fue, generación incrédula. ¿Por qué es que no pudieron sacar fuera esa legión, ese espíritu? Porque estaban cayendo en una incredulidad. Los discípulos, la gente que estaba alrededor, los discípulos que caminaban y vivían y estuvieron por 3 años y medio con el Señor, de repente Jesús se dio cuenta de que no estaban dando el alto, no estaban creciendo en fe y les dijo generación incrédula. ¡Ay, tremendo, qué tremendo! Esa generación incrédula, en otras palabras, para poder ver la mano de Dios, para poder ser un instrumento en las manos de Dios, ya sea a través de una sanidad, ya sea a través de echar fuera un demonio, echar fuera una legión, lo que sea, el nivel de fe en ellos estaba, vamos a decir, no estaba creciendo, estaba bajando. ¿Qué viene encerrando lo que es una generación perversa? La generación perversa se caracteriza por varias cosas. Primera de ellas es que es una generación que no tiene la suficiente fe. Así que nuestro tema, la asignación del día de hoy para mí es hablarle de la generación perversa. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de señalar? No, lejos sea, hermano de mi corazón, de hacer eso, sino de poder nosotros ubicarnos bien y asegurarnos que no somos parte de lo que es una generación perversa, la generación que no le cree a Dios como debe de creerle. Creemos con un nivel muy bajo. Inclusive, mire, abrimos un paréntesis porque todavía nos falta explicar la mitad de ese versículo. Nomás vamos en la mitad. Pero abriendo un pequeño paréntesis y una aplicación, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Cuánto tiempo llevamos creyendo en el Señor? O dicho de una manera un poco más correcta, ¿cuánto tiempo llevamos creyéndole al Señor? O dicho de la manera negativa, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros dudando? ¿Por qué es que no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué es que no vemos el milagro? ¿Por qué el espíritu, la legión no salió? Porque no había suficiente fe. Jesús lo supo. Como no había suficiente fe, el milagro, la liberación no se llevó a cabo. Así que pensemos hoy, ¿no será que yo pienso mi milagro tal vez no llega porque no es el tiempo de Dios? Y metemos toda clase de excusas, hacemos tan complicado el evangelio, hacemos tan complicado el camino de Dios, nos enredamos tanto pudiendo nosotros de veras simple y sencillamente humillarnos. Quizás no vemos lo que debemos de ver, quizás el poder de Dios no se mueve. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente fe, no estamos creciendo en fe. Imagínese si usted hoy está bien preocupado, bien preocupada, porque tiene una situación
ya sea de enfermedad, una situación emocional o una situación económica. Si yo le preguntara, hace unas semanas o unos meses, o hace un año, el tiempo que sea, ¿no ha visto usted ningún milagro de Dios en su vida? ¿No ha visto ningún milagro en su finanza? ¿No ha visto ningún milagro en su salud? ¿No ha visto ningún milagro en los problemas emocionales? Si los ha visto, entonces ¿por qué hoy duda? ¿Por qué hoy está claudicando? Cuando nosotros estamos faltos en fe, nos hacemos parte de la generación perversa. Ahora, explico la mitad que me falta del verso 41. Jesús dijo, incrédula y perversa. ¿Por qué dijo perversa? ¿En qué eran perversos los discípulos? ¿Se acuerda que ellos se quedaron preguntando, ¿por qué no lo pudimos sacar? Jesús dijo, porque ese género solo sale con oración y ayuno. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Le voy a decir cuál no es la enseñanza para decirle cuál es la enseñanza. ¿Qué no es la enseñanza? Que una persona diga, bueno, hay un endemoniado, hay una endemoniada, voy a ayunar para poder ir a sacar ese demonio. No es mi ayuno, ni es el suyo que va a sacar el demonio. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo correcto? ¿En qué está cuando la generación es una generación perversa? Porque es una generación que no busca al Señor constantemente. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que a mí me invitan a predicar una conferencia. Pastor Alonso, le invitamos a predicar una conferencia tal día. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, voy a retirarme una semana y voy a ayunar antes de ir a predicar la conferencia. Y después, en un año más, me vuelven a invitar a otra conferencia y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. El asunto es, ¿por qué nomás ayuné cuando me invitaron a la conferencia y no ayuné constantemente y continuamente? ¿Dónde está la perversidad en que se hace solo cuando uno cree que uno lo debe de hacer y no se hace constantemente? No sé si me di a entender porque me quedo así como en shock y siento como que alguien se está quedando en shock. No podemos buscar a Dios solo porque creemos que hay una necesidad. Las necesidades siempre hay, y la necesidad más grande que nosotros debemos de entender, diario nosotros debemos de buscar al Señor, debemos de apartarnos a orar, debemos de apartar tiempo, debemos de ayunar aunque nunca hayan endemoniados, aunque nunca hayan enfermos, aunque nunca hayan problemas. No es parte de la Biblia, de la revelación de Dios, ayunar solo cuando hay problemas, solo cuando hay dificultades. No, es algo que se debe de hacer aunque no haya, aunque no exista, donde uno aparta tiempo para estar con el Señor. Así que ser parte de una generación perversa es no creer como se debe de creer y buscar a Dios solo cuando uno piensa que debe de hacerlo. Solo porque, imagínense, yo voy a predicar y me invitan a una conferencia y ayuné. ¿Qué no predico yo aquí martes? ¿Qué no predico yo aquí viernes? ¿Qué no predico yo domingo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que me quiero sentir bien. La diferencia es que quiero ir a decir, oré y ayuné, o aunque no lo diga, mi conciencia que me dice, tú ni oras ni buscas, ahora sí fuiste a orar. ¿Para qué? Para que Dios me dé un mensaje y sea un gran espectáculo y sea un gran show. Eso es una generación perversa. Cuando uno no es parte de una generación perversa, uno se va a buscar con diligencia, se va a preocupar, si puedo decir esa palabra, aunque no mucho me gusta, en crecer en fe. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos orar y ayunar, tengamos un ministerio o no lo tengamos un problema o no lo tengamos. Nuestro diario vivir debe de ser de una búsqueda y no solo de vez en cuando. Imagínense, el Señor sacó el demonio o la legión. Si yo le pongo de esta manera, mire, se lo voy a enfocar el texto de una manera. Jesús les dijo, ¿cuántos días han pasado y ustedes no han ayunado? Me han visto ayunar a mí, ustedes no han ayunado. Ustedes ayunan solo si yo les digo. Hay gente que dice, yo no he ayunado porque el Señor no me ha mandado a ayunar. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermano? ¿Dónde? Que usted tiene que oír la voz de Dios, por favor. Eso es parte de nuestro diario vivir. No hay que oír la voz del Espíritu Santo que le diga ayuna.
No, hay que buscar al Señor en ayuno, en ruego, súplica, en llanto, en clamor. Biblia es Biblia. Ahora, si yo quiero hacer otra Biblia, eso es otro asunto. Ahora, pensemos muy bien, qué importante es, saliéndome ya de esta parte, qué importante es cómo una generación opera, cómo una generación se desarrolla, cómo una generación busca al Señor, lo que se va a ver o se va a dejar de ver en lo que es espiritualmente, en lo que es adelantos del reino, de conquista, de milagros, de favores, de bendiciones, marca una diferencia demasiado grande. Vamos a leer, miren, nos vamos a ir, hoy sí estamos yendo bien con el tiempo, en el libro de Josué, capítulo 24, el verso 31. Josué 24, 31, dice así. Yo sigo con mi tema, generación perversa. Estamos hablando de lo que es una generación perversa, para asegurarnos que no estamos ahí. Dice en Josué 24, 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Alguien que dé gloria a Dios, alguien que diga aleluya. No sé, creo que sí lo podemos tener en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, yo quisiera que usted le eche un ojo, le ponga un ojo, porque dice de una manera muy, pero vamos a decir poderosa, que resalta el día de hoy. Dice Esamero. Vamos a leer en la nueva versión internacional Josué 24, 31. Ahorita lo ponemos ahí porque seguimos con Reina Valera ahí. Dice de una manera, hermano, que yo creo que podemos entender mejor. Podemos asimilar mejor el español que ahí está. Miren, notémoslo bien. Notémoslo bien. Josué 24, 31 dice: durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. ¡Wow! Cuando, si usted dice, pastor, todavía no he captado en qué tiene que ver las generaciones que usted está mencionando, la generación perversa y ahora esta escritura, ¿en qué tiene que ver? Cuando la generación de Josué muere y luego después de que Josué muere, mueren aquellas personas que compartieron el liderazgo. Se levantó otra generación que no conocían las obras de Dios, que no habían sido testigos de lo que Dios había hecho. Cuando hubo una ausencia de personas que tenían una experiencia, el pueblo dejó de servir a Dios. Mire qué tremendo. Israel, dice la Biblia, Israel sirvió al Señor todo el tiempo que estuvo Josué. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia de Josué y del resto de los ancianos, de esa generación que salió del desierto? De la generación que salió del desierto, dio el cambio, fluyó en el cambio, entraron, conquistaron la tierra prometida, se asentaron en la tierra prometida, y una vez de que ellos dejan y mueren, la nueva generación que se levantó ya no sirvieron a Dios. Aunque era una generación que tenía la ley, tenía los mandamientos, tenía las ordenanzas, estaban ya posesionados de la tierra prometida, no conocían a Dios como lo había conocido la generación anterior. Qué importante es que nosotros tengamos una relación con el Señor, donde le conocemos a Él y somos testigos de sus obras. Imagínense Josué y el resto de algunas personas, vamos a decir, la generación que a Josué le toca ver, a él y a varios
especialmente todos los hombres de 20 años para abajo. Aquella generación incrédula que no quisieron pelear para entrar a posesionarse de la tierra prometida, a esta generación les tocó verlos postrados en el desierto. Les tocó ver que se murieron en el desierto. Pero no solamente vieron eso. Vieron que por 40 años Dios los sostuvo y proveyó para ellos de una manera milagrosa. Miraron la nube, miraron la columna de fuego, recibieron el maná. Vieron cómo Dios los dirigía, cómo Dios los cuidaba, cómo Dios los protegía, cómo la ropa crecía con ellos, cómo ni siquiera el pie se les hinchó, cómo no se enfermaban. Vieron una cosa milagrosa cuando tenían sed y no había de ninguna manera para poder tomar agua o beber agua. El milagro de la roca salía agua. Esta gente vio la mano sobrenatural de Dios. Ahora yo quiero ir así alineándome bien con usted el día de hoy. Mi asignación precisa que considero el día de hoy es qué importante es la generación que va a haber y va a ser parte de lo sobrenatural de Dios. No es suficiente que haya un hombre, una mujer, un pastor, un líder, un evangelista que sea usado por el Señor. No es suficiente, hermano. Necesitamos una generación. La bendición está sobre la generación, está sobre usted, está sobre su esposa, sobre su esposo, está sobre sus hijos, está sobre sus nietos, lo que pase. Imagínense la generación de Josué y los que estuvieron en el liderazgo juntamente con Josué. Ellos salieron y vieron la mano de Dios por 40 años. Y como ellos habían visto la mano de Dios, como ellos habían sido testigos, como el nivel de fe de ellos había estado muy por encima de la generación anterior, como la búsqueda y la entrega de ellos a Dios no era de vez en cuando, no era cuando tenían una batalla que iban a orar, no, era una cosa constante, era una costumbre el poder buscar al Señor. Lo que pasó en esa generación ayudó a que ellos entraran a conquistar, y una vez conquistados, a que la generación que estaba empezando a crecer se mantuviera buscando a Dios. ¿Por qué? Porque había una generación líder, una generación que conocía las obras y el poder de Dios. Yo quisiera detenerme para dar una aplicación en lo que es esta enseñanza, o este versículo, o esta historia. Nosotros hoy estamos atravesando, ya tenemos varios meses que hemos estado pasando por una situación a nivel mundial. Ya ni el nombre le voy a mencionar hoy. Ha cambiado completamente la historia, ha cambiado. El mundo ha cambiado, ha cambiado. Lo que nosotros llamábamos o mirábamos como nuestra normalidad ha cambiado, ha cambiado. ¿Vendrá eso que nosotros estábamos acostumbrados a tener? No lo creo, porque estamos en tiempos finales. Estamos en los tiempos donde hay dolores de parto, donde el Señor tiene que trabajar con la iglesia. Ahora, durante este tiempo, pongamos la base y el ejemplo. Israel en el desierto. Unos murieron, dice la Biblia en el libro de Hebreos y en segunda de Corintios, que de muchos de ellos el Señor no se agradó, y por eso quedaron postrados en el desierto. Pero de otros se agradó. La nueva generación que salió, que surgió, fue una generación diferente, fue la generación que entró a conquistar. Ahora, notemos bien, con la situación que tenemos ya, viene siendo ya casi para el año de esta situación aquí, a lo menos en este país. Otros países ya tienen más de un año esta situación de encierro, de epidemias y de todo lo que se da. Hay gente que en este tiempo se ha afirmado de tal manera, hay gente que ha visto la mano de Dios, ha visto el cuidado de Dios, ha visto la protección de Dios, ha visto la provisión de Dios,
de una manera tan tremenda, y a la misma vez en este tiempo, vamos a poner que es un año ya para todos nosotros, hay personas que han hecho todo lo contrario. Mire, le voy a decir algo. Hoy no necesitamos gente nomás que sabe la Biblia, que estudió de pasta a pasta hasta los mapas, que tienen graduaciones y que tienen de todo. Pero tristemente muchas personas tiraron el ministerio, abandonaron el ministerio. ¿Por qué razón lo abandonaron? Porque creen que hicieron lo correcto, estar protegiendo sus vidas. No hicieron otra cosa, no dejaron de trabajar, verá, y eso suena como piedra, quizás sí sea una piedra. Pero tiraron el ministerio, abandonaron el ministerio. Yo no me siento honrado ni contento en decírselo, inclusive, miren, no me gustaría que se molestara de veras, pero lo tengo que hacer. Esta gente que dejó su llamado, su ministerio y hizo todo a un lado para salvar su vida, pertenecen y son parte de una generación incrédula y perversa. Ahora pensemos, porque no es para hablar de ustedes este mensaje, pero los estamos mencionando. Qué tristeza, hermano, créame de veras. Usted que dice, yo en cuanto todo esté bien, yo voy a servir a Dios. Si ahora es cuando se le ha necesitado. Mañana va a haber gente que tal vez sabe menos que usted de Biblia, pero conoce, así como Josué conocía las obras de Dios. Gente que no retrocedió, gente que no tuvo miedo, gente que tuvo que desafiar lo que tuvo que desafiar. Con personas que conocen las obras de Dios, son con las personas que vamos a ser parte en este gran avivamiento. Mire, ahora que yo estaba viendo esto, me alegraba tanto. Dije, Señor, estamos a punto, estamos al umbral de un tremendo avivamiento. ¿Quiénes van a ser las personas que vas a usar? Hoy en la mañana estuve estudiando acerca de la piedra angular y bueno, todo eso que no estoy listo todavía para poder dar un estudio de eso, pero algo tan poderoso, tan importante, ¿verdad? Porque nosotros somos piedras vivas. Yo pensaba, Señor, ¿a quién vas a usar? Luego me caen todas estas escrituras, me cae este mensaje. Dios va a usar en este tiempo que viene de un gran avivamiento a las personas que especialmente en este tiempo han sido fieles al Señor. Y no porque Dios haga acepción de personas, no, Señor. Cada uno de nosotros ha tomado su decisión. Cada uno de nosotros ha tomado su decisión. La decisión ha sido, yo puedo hacer dinero, yo me puedo dedicar a trabajar día y noche y hacer dinero. No tengo, voy a decirlo así de esta manera humana, no tengo por qué estar saliendo aquí martes, no lo hacía, no tengo por qué estar saliendo viernes, o tal vez sí, ¿verdad? Porque predicaba viernes, pero yo me puedo conformar a decir nomás domingo y así está. Las decisiones donde uno ha visto, hermano, Dios nos ha guardado. Mira, a mí me dio coronavirus, gracias a Dios, aquí estoy, vivo, testificándolo. ¿Me dio temor? No, Señor. ¿Paré de ir a predicar a otros lugares? No lo he hecho en ningún momento. Tenemos algunas salidas ahorita. Hay una conferencia que se va a celebrar en México, allá en la mesa, ahí con el pastor Rafael. Ya estamos invitados. ¿Vamos a ir o nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hoy en día necesita la gente? ¿Alguien que sabe de la Biblia pero no la vive? Eso no lo necesita la gente. Con eso no se puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque le voy a decir, oigan lo que digo, pero no hagan como vivo. No. Necesitamos, y ya lo estamos viendo, hermano. Yo alabo y bendigo al Señor por esa gente humilde, sencilla, que a Dios le ha placido, que ahora se han arriesgado. Tal vez usted nunca lo ha pensado de esa manera, hermano, hermana. Usted se ha arriesgado, está corriendo el riesgo. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque ustedes decidieron correr diferente de como... Imagínense que todos hubiéramos decidido correr como los que decidieron dejar todo. Imagínense nomás.
iglesias completamente cerradas. Y yo podría predicar cuando tenga tiempo, si llego a tener tiempo. Mire, yo valorizo especialmente, está mi hijo aquí Abraham, está mi yerno Noé. Y Abraham pues tiene un horario así que varía demasiado y a veces viene corriendo, nomás se instala todo. Si no lo tuviéramos y no tuviéramos los aparatos, yo no podría estar saliendo aunque tenga el mensaje. Tiene que venir, tiene que correr, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y yo lo agradezco. Ahora, si todos hubiéramos decidido hacer lo mismo que ustedes hicieron, imagínense. Hemos visto gente que se ha restaurado y hemos visto milagros, sí, a través de esta transmisión, a través que nos unimos. Hemos visto la mano y el poder de Dios. Yo estuve enfermo, ahora estoy sano para la gloria del Señor. Aleluya. Así que imagínense, Josué quizás no lo pensó. Los líderes que estuvieron de la edad de él, aquellos jovencitos que salieron y vieron la mano poderosa de Dios, nunca se imaginaron el beneficio que iban a afectar a la vida de sus hijos y que el pueblo de Israel iba a servir al Señor mientras ellos estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la obra de Dios. Así que yo creo, hermano, que lo único que nos hace falta a muchos de nosotros ahorita, tenemos la experiencia de arriesgarnos, de correr el riesgo humanamente de veras, porque todavía hay gente que dice es una locura lo que hacen. ¿Para qué correr el riesgo? Bueno, ya lo hemos hecho, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la mano de Dios en la congregación, hemos visto la provisión de Dios, hermano. Ahora, ¿sabe lo que nos falta? Es una unción sobrenatural. Ahora es cuando más necesitamos al Espíritu Santo. Ahora es cuando más lo necesitamos. Ahora pensemos. Mientras nosotros, usted hermano, me voy a quitar yo por un momento. Mientras usted hermano, usted hermana, esté vivo, esté viva, habiendo tenido la experiencia que ha tenido, créame que en su casa servirán a Dios. Créame que la generación en la que hoy está o la que nosotros estamos liderando, la que estamos al frente, porque hay varias generaciones, sabemos varias edades, hermano, van a servir al Señor porque hay gente que sabe, gente que conoce, no gente que sabe cuántos textos hay, cuántas comas, pero hay gente que conoce bien el poder sobrenatural de Dios. Mire, le voy a dar un comercial. Hay unas hermanas que fueron a orar por alguien el día domingo. Y una de ellas me habló y me dijo, mire, el problema de esta persona es así, así. Ella ya lo sabía, pero no le dije a las demás. Y las demás le atinaron al problema sin que ella les dijera. Le dije, mire hermana, cómo los dones se están conectando. Mire cómo los dones se están conectando. Los dones sobrenaturales. Ahora, ¿cómo vamos a parar a esa gente? ¿Cómo la vamos a parar? ¿Cómo es que así se van a desanimar? No, hermano, algo está pasando. Se están levantando, lo voy a decir de esta manera, generales de Dios, coroneles de Dios, hombres y mujeres, aleluya, que de veras conocen al Señor y Dios ahora los va a empezar a ayudar. Esperamos que Dios sople de su poder, de su espíritu sobre nuestra vida, que Dios añada a nuestra experiencia, a nuestra labor, a nuestra persistencia, a nuestra locura. Vamos a ponerle de arriesgar y de fluir como que si nada está pasando, no porque ignoremos que algo esté pasando, no porque no creamos que hay un peligro inminente, que podamos contagiarnos o morir, sino porque creemos que si así pasara, bueno, era nuestro tiempo, pero gracias a Dios que no ha pasado. Aquí estamos vivos, aquí estamos sanos para la gloria del Señor, y si alguno de nosotros se llegara a enfermar, creemos que Dios lo levanta, y si no lo levanta, pues su tiempo se le llegó y allá lo miramos más después, allá en el cielo. Es importante lo que ha pasado. Yo como pastor digo, Señor, yo estoy alcanzando a reconocer la gente que tú ya vas a usar.
¿Por qué? Porque es gente que ahora ha tenido una experiencia que otros no han tenido. Voy a decir esto para no darme a malentender. Hermano, usted se desapareció, hermana, usted se desapareció. No le condenamos, no le condenamos. Pero a todo lo que usted sabe, a todo lo que usted conoce de la Biblia, le hace falta experiencia. Le hace falta experiencia. Usted tiene miles de excusas, tiene miles de razones para engañarse usted mismo, usted misma. Pero no nos va a engañar a nosotros, porque vivimos en la misma situación y con una presión, vamos a decir, bastante tremenda. Pero aún así, hemos visto la mano de Dios. Yo personalmente, mire, digo, la fe que teníamos hace unos cuantos meses no es la misma. Estamos viendo milagros en nuestro trabajo. Estamos viendo cómo Dios sana a personas. Podemos testificarle a usted que dice, estoy bien aburrido de estar en mi casa. Tenemos testimonios para darle, hermano. De veras, tenemos testimonios. Qué importante es, así que pensemos. El grupo, el remanente que hoy ha parado fiel, ese es el que va a hacer la diferencia, el que va a ser punta de lanza, el que va a estar al frente del gran mover que viene, porque es gente que tiene el conocimiento, la experiencia, que ha salido de una grande pandemia y nunca paró, nunca se detuvo, nunca volvió atrás, nunca retrocedió en lo que era su fe, en lo que era su práctica de ir a alabar al Señor y de honrar a Dios. No lo hizo. Mire, yo valorizo que ustedes se conectan y se conectan en tiempo real. Ahí están conectados. Eso es de admirar de veras. Y de corazón se lo digo. Especialmente las mujeres limpian su casa, hacen de comida, hacen todo lo que hacen para estar ahí y estar ahí conectados. Hermano, eso es una gran bendición. Eso es un testimonio que otros no tienen. Porque otros nomás, bueno, yo no pude, pero a veces lo miro cuando me queda algún tiempo. Ese es su testimonio. Pero ese testimonio no se compara al testimonio cuando la gente dice, no, yo no he parado. Yo como que si fuera real, que si fuera el día del servicio, no tenemos las alabanzas, no tenemos nada, pero bueno, tenemos la palabra del Señor. Hay una escritura que le quiero dejar para ya cerrar y concluir con ella. Está en Segundo Libro de Reyes, el capítulo 4, el verso 6. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios, hermano. Especialmente aquellos que están enojados conmigo. Dé gloria a Dios. Le amamos, hombre. Mire, Segundo Libro de Reyes 4, 6. Dice, note bien lo que dice esta escritura. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, mamá, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite cesó de, milagrosamente, hermano, haber más y multiplicarse cuando ya no hubieron vasijas, porque las que habían estaban llenas. El mover de Dios, aleluya. El mover de Dios, hermano, sobrenatural, depende de vasijas que necesiten llenarse o que estén vacías. El gran mover de Dios está ahí. Cuando ya no hubieron vasijas, paró el aceite. Cuando dejaron de haber vasijas, paró el aceite. Pensemos, analicemos. Qué importante es que yo esté presto, que mi corazón esté presto. Yo le testifiqué el otro día, no lo puedo hacer todos los días, ¿verdad? Porque se puede ver mal. Pero hermano, de veras, mi comunión con Dios, mire, es muy diferente. Una de las razones que es diferente, que hoy estoy obligado a buscar a Dios más que antes, porque hoy me muevo más que antes. Hoy tengo mayores compromisos. Y sin Dios no se puede hacer. Sin Dios no lo podemos hacer. Yo salgo aquí, vamos a decir, 3 horas cada semana. Pero a esas 3 horas
Hay que agregarle más tiempo, hermano, para buscar la dirección del Señor, para investigar, examinar los versículos, poder entender qué es el propósito de Dios, cuál es la asignación, por dónde quiere Dios que nos vayamos. O sea, toma bastante más tiempo y sin Dios no se puede hacer. Pero cuando nos aventamos, empezamos a ver el favor de Dios, empezamos a ver la gracia de Dios, empezamos a ver cómo Dios da, cómo Dios inspira, cómo Dios revela su palabra, cómo Dios trae su palabra, cómo Dios va haciendo las cosas de que se miran difíciles, imposibles. Hermano, miramos de veras de que esto trabaja y nos quedamos admirados, sorprendidos de veras. No menciono nombres, pero mire, hay uno de mis hijos que a mí me presiona y dice, tienes que hacer más y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Hermano, a mí me bendice eso, me bendice. Le digo, oye, me está retando a mí. ¿Qué? ¿Quién es el padre? Hermano, yo lo agarro y digo, qué bendición. Y me quedo pensando, es una generación diferente y alcanza a ver lo que yo todavía no veo, no comprendo, y me reta. Y digo, me gusta el reto. Hermanos en la iglesia que de alguna manera expresan su reto, ¿verdad? Con alguna palabra, con algo. Hay gente que está enamorada y hoy quiere servir a Dios. Imagínense, quieren servir a Dios, están orando para servir a Dios, están ayunando para servir a Dios, que Dios les ayude, que los guíe, mientras que otros, esperando que la pandemia se vaya. Ya cuando se vaya, entonces vamos a acordar que Dios existe. No, hermano, Dios es real. Dios te puede guardar, Dios te puede cuidar. Qué lástima, qué lástima. Yo cierro mis notas. Qué lástima que muchos de ustedes tomaron por el camino de una generación mala y perversa. Qué lástima de veras. ¿Por qué digo que es lástima? Lastimoso especialmente aquella gente que tiene un gran conocimiento de la Biblia. Imagínese si usted se llega a morir, se va a ir a la tumba con todo ese conocimiento, con toda esa revelación que ni siquiera a usted le sirvió, ni siquiera a usted le dio ningún resultado, porque si esa revelación le hubiera dado un resultado a usted, entonces su vida estuviera de una manera totalmente diferente. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, y yo le recuerdo, Israel sirvió a Dios mientras Josué estaba vivo y el resto de los líderes sirvieron a Dios, la otra generación. Creo con todo mi corazón que hay bastante pueblo de Dios y eso que conoce a Dios, que conoce las obras de Dios, que ha visto la mano de Dios ahora, y eso asegura que el tiempo futuro habrá un pueblo que sirve a Dios, porque el liderazgo que va a haber es un liderazgo que tiene fe, que busca a Dios, no solo de vez en cuando, que conoce las obras de Dios. Alguien que diga gloria a Dios, alguien que diga aleluya. Queremos orar. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Yo declaro que tu palabra ha caído en buena tierra, Señor. Yo declaro que abrazamos ese reto, Señor. Declaro que somos la generación que marcará la diferencia, Señor. La generación que te conoce, no la generación mala, incrédula y perversa, Señor, que te busca solo de vez en cuando. No, Señor, Padre. Alguien que es muy diferente, Señor. Gracias por tus obras. Nos has guardado, nos has cuidado. Hemos visto ahora unos milagros que nunca habíamos visto en nuestra vida, Señor. Nos tienes de una manera que nosotros no estábamos antes. Estamos en un nivel, aunque quizás se oye feo porque nosotros mismos lo decimos, Señor, pero estamos en un nivel que no estábamos, como fruto de la relación contigo, no como fruto que leímos un libro, que recibimos una capacitación en alguna conferencia, no, en la vida diaria, Señor. Así que alabo y bendigo tu nombre, ese pueblo, Señor, que estará al frente liderando ese avivamiento, Señor, que viene tu mano de poder, Señor, obrando. Lo único que nos hace falta es esa visitación de tu Espíritu Santo, es ese fuego, es esa unción a la experiencia que ya nosotros tenemos, Señor. Así que, Padre, aquí estamos
Ayúdanos, llénanos, bautízanos, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre nuestras vidas, Padre. Yo bendigo esa gente que ha parado, esa gente que ha marcado la diferencia, por esa gente que los templos han estado abiertos, por esa gente que los programas, Señor, de Facebook, de YouTube, de toda cualquier otra red social han estado funcionando, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos, Padre, sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos ahora orar. Usted necesita reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso es lo más importante que debe de pasar en su vida. Si usted está apartado del camino de Dios, mire, reconcíliese. Y si a usted le llegó la palabra, no se quede enojado, no se quede ofendido o ofendida. Arrepiéntase. Reconozca que usted ha tomado una decisión equivocada. La ha tomado porque la ha tomado. Pero hoy es día que usted se puede reconciliar. Así que repita esta oración con nosotros. Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén. 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 Bueno, hasta el domingo, como a eso de las 2:10 de la tarde, desde las instalaciones de Huntington Park. Y hasta entonces, bendiciones.